Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7, una serie donde compartimos el estudio de la lección de escuela sabática de cada semana. Y pues antes de iniciar con la lección, quiero invitarte a lo que siempre decimos antes de comenzar, y es invitarte a que te suscribas a este canal. Mira, se acercan proyectos nuevos con la ayuda de nuestro Dios y queremos que formes parte de estos proyectos. Así que si aún no te has suscrito, allí en la parte de abajo está el botón de suscribirse. A un lado hay una campanita de notificaciones. Actívala para que cada vez que subamos un nuevo video puedas tú recibir la notificación. Y también pues animarte para que si te gusta el comentario no olvides dejar tu like, no olvides compartir, no olvides comentar, y de esa manera pues nos sigas ayudando a hacer llegar este mensaje a otras personas también. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección de esta semana, la lección número 8 para el 20 de agosto del año 2022. Este trimestre se nos está pasando muy rápido y la verdad es que la lección ha sido muy interesante, y la lección de esta semana también lo va a hacer. Y mira, el título de la lección es Viendo al Invisible. Este título se debe básicamente al versículo de la lección de esta semana, que está en Hebreos 11:27, que dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nos está hablando acerca de Moisés, este personaje que pues abandonó su posición para ir al desierto y luego volver nuevamente, pero con la encomienda, con la misión de liberar al pueblo de Israel. Y Moisés pasó por diferentes situaciones en su vida. Y mira, básicamente el resumen de la vida de Moisés está en este versículo, donde dice que él fue capaz de hacer todo lo que hizo porque se sostuvo, se mantuvo viendo al invisible. Y es que cuando el ser humano atraviesa por pruebas, por dificultades, es muy común llegar a pensar que Dios no está allí a nuestro lado. Pero la manera de salir vencedor, de salir adelante de esas pruebas, es mantenernos así, mirando fijamente a Cristo Jesús. ¿Y cómo miramos a Jesús? Pues a través de esto, a través de los lentes de la fe. Porque la fe, dice el mismo libro de Hebreos, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver. Pero es la seguridad, es la confianza de saber que está allí. Y también sucede con Dios. No lo podemos ver físicamente, pero estoy seguro que muchas veces en medio de las pruebas, de las dificultades, hemos sentido la presencia de Dios. Y esta semana, pues el objetivo de la lección es mostrarnos eso, cómo Dios, cuando parece que está invisible, cuando parece que ha desaparecido, realmente está allí a nuestro lado. Y pasemos entonces a la primera parte de nuestra lección, la parte del día domingo. La extravagancia de nuestro Padre. Mira, yo te decía hace unos momentos, el ser humano atraviesa por momentos difíciles, por pruebas en su vida. Y muchas veces es común llegar a pensar que si Dios nos ama tanto, nuestros propósitos o nuestros deseos nunca van a ir en contra de los propósitos o los deseos de Dios, sino que lo que está allí o lo que nosotros queremos es también para lo que Dios desea para nosotros. Y muchas veces yo he platicado con personas que me han dicho: no, pastor, es que yo creo que si Dios lo puso allí es porque Él quiere que yo lo tenga. Pero muchas veces no es así. En ocasiones los caminos, las decisiones o los pensamientos de Dios, como dice el libro de Isaías, son diferentes a los nuestros, son lo contrario a los nuestros. Y es que cuando el ser humano ve que los caminos o los pensamientos de Dios van en direcciones opuestas a los propios, entonces es allí cuando muchas veces dudamos o empezamos a pensar que tal vez Dios no está allí a nuestro lado. Pero mira, el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 8, hay allí algunos versículos que son muy interesantes y que nos demuestran lo contrario. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mira lo que dice allí. Vamos a leer primero el verso 28. Sabemos que los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En primer lugar, el apóstol Pablo menciona que
todo lo que sucede en nuestra vida, las situaciones que atravesamos, al final de cuentas traen algo bueno, algo positivo a nuestra vida. Tal vez en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la muerte, en medio del desempleo, de la tristeza, no logremos ver que Dios está deseando algo bueno para nosotros. Pero dice allí Pablo que todo lo que nos sucede para nuestro bien, porque tiene un propósito para nuestra vida. Entonces es importante recordar eso en medio de las pruebas, que estás pasando por eso porque hay un propósito, hay una razón detrás de eso. Y al final de cuentas, siempre podrás aprender o sacar algo bueno de esas circunstancias. Pero sigue diciendo más abajo en el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice allí Pablo que Dios no es tacaño. Dios, por eso el título o el subtítulo de esta parte de la lección, la extravagancia de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios que nos ama y que nos da con bondad, nos derrama sus bendiciones sobre justos e injustos. Y eso es algo realmente maravilloso. Y creo que nosotros, y es el fundamento o la parte central de esta parte de la lección, el hecho de recordar que la bondad de Dios siempre está con nosotros. La bondad de Dios nunca se aparta de sus hijos, sino todo lo contrario. Y Dios es tan bondadoso que no escatimó en darnos a Jesús para venir a morir por nosotros. Y si fue capaz de darnos a Jesús, ahora imagínate cuántas cosas más Dios no está dispuesto a derramar sobre la vida de cada uno de nosotros. Y aquí va otra parte que es muy interesante y son los versos 38 y 39. Dice allí la palabra de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice allí el apóstol Pablo que Dios es un Dios bondadoso. Es un Dios que todo lo que permite que ocurra en nuestra vida es por nuestro bien, es porque desea darnos algo al final de cuenta. Y número 3, no debemos olvidar que no hay nada que pueda separarnos de Dios. Aunque estés pasando por el crisol que pases, aunque estés en medio de la tormenta más difícil en tu vida, realmente no hay nada que pueda separarte de Dios. Dios siempre va a estar allí a nuestro lado y por eso tenemos un Dios maravilloso, un Dios extravagante, un Dios que no escatima, un Dios que siempre busca lucirse y no para vanagloria propia, sino porque desea realmente bendecirnos, porque desea darnos realmente lo mejor y sobre todo nos ama. Entonces es maravilloso esto. Pasemos a la parte del día lunes, en el nombre de Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cuando terminamos de orar normalmente decimos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué pedimos todo en el nombre de Jesús? Mira, el mismo Jesús en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 nos da la razón o la respuesta a esta pregunta. Juan capítulo 14, versículos 13 y 14. Es muy interesante que Jesús mencione estas palabras aquí. Ve, escucha lo que dice allí, Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. 2 veces Jesús repite esta expresión, todo lo que pidas en mi nombre al Padre, lo haré. ¿Por qué cuando oramos decimos todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús? Amén. Porque Jesús nos dijo eso, nos dijo pídanlo en mi nombre y lo van a obtener, lo van a tener. Y esto es algo muy importante porque mira, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, podemos tener la seguridad de que todo el cielo, de que nuestro Padre Celestial está dispuesto a obrar en nuestro favor. Cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, es algo que llama entonces la atención del cielo y es allí cuando se ponen manos a la obra, por así decirlo, para trabajar en nuestro favor. Y además de eso, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, aquí hay 2 cuestiones importantes.
La primera es que muchas veces cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos llegar a pensar que nada más pido y abriendo los ojos ya recibo. Y muchas veces pues no funciona así. En ocasiones no es nada más pedir y listo, como si fueran algo por arte de magia. No, en ocasiones Dios decide esperar un poco, en ocasiones Dios incluso responde que no a nuestras oraciones y ahorita voy a profundizar en esta cuestión. Pero no pensemos, aunque Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre lo vas a recibir, no pensemos que pidiendo, o como dice el dicho, pidiendo y estamos recibiendo. No siempre funciona de esa manera. Hay ocasiones en las que ocurren cosas maravillosas, como en el caso de cuando Jesús pone fin a la tormenta frente a los discípulos y fue algo realmente sorprendente para ellos, y hay otras ocasiones en las cuales Dios actúa de manera más discreta. Y esto no quiere decir que Dios nos ignore o que Dios conteste a algunos hijos y a otros no. No, simplemente que Dios sabe en ocasiones y entiende cuál es el momento adecuado para responder a cada oración. Pero también aquí hay otro punto importante que me gustaría comentarte y tiene que ver con lo siguiente. Mira, en ocasiones pedimos y cuando pedimos muchas veces la respuesta definitiva de Dios es no. ¿Por qué? ¿Por qué a veces la respuesta definitiva de Dios es no? Porque mira, hay veces que lo que pedimos no nos conviene. Y yo creo que en el pedir está el dar. Es decir, tengo que saber qué pedir. No es tanto cómo pedir, porque mis palabras, hablando al nivel del ser humano, son insignificantes, pero cuando Jesús las presenta delante del Padre, esas peticiones, lo hace de una manera que pueda ser entendible, que pueda ser realmente presentada de una manera maravillosa. Pero en el caso del ser humano, muchas veces pedimos cosas que simplemente no nos convienen a nosotros, y Dios lo sabe, y en ocasiones por esa razón Dios dice no a ciertas oraciones. Y yo creo que es muy importante saber qué pedir y cómo pedirlo delante de Dios, pero principalmente saber qué pedir, porque cuando yo sé qué pedir, no voy a pedir cosas insignificantes o cosas materiales, sino tal vez vamos a concentrarnos en cosas que sean más importantes y más necesarias para nuestra vida. Entonces creo que eso es una cuestión importante que hay que entender. Es cierto, Jesús dijo, pidan en mi nombre, pero es importante saber qué pedir. Y yo creo que cuando el ser humano tiene una relación personal con Cristo Jesús, sabe incluso a qué cosas Dios puede decir sí y a qué cosas de plano Dios dice no. Por ejemplo, me gustaría, para que quedara claro, ilustrarlo de esta manera. Hay ocasiones que jóvenes se me acercan y me dicen, pastor, estoy orando por ese joven que no va a la iglesia y yo sé que es la voluntad de Dios, cuando la Biblia lo dice muy claramente, no te unas con yugo desigual. Entonces, hay cosas que pedimos en oración que incluso son un poco, que ni siquiera debieran pasar por nuestra mente como cristianos. ¿Por qué? Porque son cosas a las cuales la respuesta sabemos que es no. Entonces, es importante también entender eso. Es cierto, todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir, pero hay que saber también qué cosas van de acuerdo a la voluntad de Dios. Principalmente eso, que lo que pida vaya realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. Pasemos entonces a la parte del día martes, el poder de la resurrección. Y la verdad que esta parte me fascinó, porque me abrió los ojos de una manera tan espectacular, tan maravillosa, que es importante compartir esta parte de la lección. Yo creo que en esta parte se basa o es el punto central de la lección de esta semana. Y para entenderlo me gustaría ir contigo a Efesios capítulo 1, versículos 19 al 23. Y mira, escucha lo que dice allí Pablo en Efesios 1, 19 al 23. Dice allí la palabra de Dios. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad, poderío y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mira, es interesante porque Pablo está diciendo allí que Jesús fue resucitado gracias al poder maravilloso de nuestro Padre Celestial. O sea, Jesús fue resucitado con un poder que no es de este mundo, que no es de esta tierra, sino que es un poder que va por encima de cualquier cosa que conocemos. Y eso es maravilloso, porque en la resurrección de Jesús no solamente encontramos la seguridad de la salvación, dice Pablo también, que si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza nosotros. O sea, en la resurrección de Jesús podemos tener y recordar que hay esperanza para el ser humano en la salvación. Pero también a través de la resurrección de Jesús podemos recordar que tenemos un Dios que está vivo, un Dios que es poderoso, un Dios que la muerte no puede resistirse frente a él, un Dios que es más poderoso que cualquier cosa que conozcamos en esta tierra. Y eso es algo maravilloso, que sepamos que realmente tenemos un Dios poderoso. Y en la resurrección de Jesús podemos tener bien presente eso, que tenemos un Dios poderoso y victorioso. Pero ahora, mira que también aquí se nos dice que en el versículo 22 y 23 dice que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. Y esto es interesante porque ese poder no solamente fue para resucitar a Jesús, sino que ese poder también se acciona para el ser humano. Ese poder también puede ser utilizado para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque dice el verso 23, en Él nosotros, la iglesia, el cristiano, somos el cuerpo y Jesús es la cabeza y Él es ese Dios poderoso que puede hacer grandes cosas en favor nuestro. Entonces yo creo que esta es una promesa maravillosa para nosotros. Lo veíamos hace unas semanas atrás. No luchamos solos, luchamos con la fuerza de Cristo Jesús. Y si luchamos con la fuerza de Cristo, entonces la misma Biblia lo dice, si Dios con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Allí Pablo lo vuelve a mencionar, que al final de cuentas, pues tenemos un Dios que es victorioso, un Dios poderoso, un Dios que reina, un Dios que salió vencedor de la muerte. Y eso es algo que debiera animarnos a nosotros en medio de los crisoles, de las pruebas. Saber que de tu lado no estás del equipo, no estás del lado del equipo derrotado, sino estás del lado del equipo que ya tiene la victoria asegurada. Entonces, eso es algo que realmente en lo personal me llena de mucha, mucha alegría saber eso. Ahora, pasemos a la parte del día miércoles. Echar toda nuestra ansiedad. Yo te pregunto, ¿cómo te sientes en este momento? Y por cierto, quiero abrir este paréntesis para animarte. Si tienes alguna petición, si tienes algún motivo de oración, colócalo allí en los comentarios. Me gustaría que los pudieras escribir allí en los comentarios y me gustaría orar por esa petición que tú tienes, sea cual sea. Anótalo allí en los comentarios y nosotros vamos a estarla colocando en las manos de nuestro Dios. Así que dedica este momento para escribir tu petición. Porque mira, yo creo que todos los seres humanos pasamos por necesidades, pasamos por momentos difíciles. Hay algunos que tal vez están atravesando crisis familiares, crisis económicas, de salud, de seguridad, de muchas otras cuestiones que tal vez estamos atravesando en nuestra vida. Y es difícil porque cuando el ser humano atraviesa por momentos como estos, es allí cuando más fácil podemos llegar a olvidarnos que Dios está a nuestro lado. Y a veces hay un dicho muy común que dice que nosotros como seres humanos nos preocupamos a veces hasta más de la cuenta. Y creo que en la vida del cristiano eso no debiera ocurrir. O a veces hacemos tormentas en vasos de agua.
Y sí, muchas veces, tal vez para la percepción de cada quien, las tormentas sean muy, muy complicadas, aunque tal vez para la percepción de otra persona la tormenta no sea tan difícil. Pero mira, no debemos, como cristianos, no debemos preocuparnos por nuestros problemas, por nuestras situaciones, porque nunca debemos olvidar que tenemos a un Dios más grande que cualquier problema. Tú no debes preocuparte por tus problemas, así sean los problemas más grandes del mundo, porque recuerda que tienes un Dios más grande que cualquier problema y no debemos entonces vivir la vida angustiados. Pero si por alguna razón tú estás pasando por un momento como ese, hay dos textos que a mí me gustaría compartir contigo. El primero lo menciona el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Allí menciona Primera de Pedro 5:7. Dice la palabra de Dios: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mira, dice allí el apóstol Pedro que nosotros como cristianos tenemos que echar. ¿A qué se refiere con echar? Pues básicamente es eso, es literal, arrojar, colocar nuestra ansiedad, nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos, pero ¿en las manos de quién? En las manos de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar. Tenemos un Dios en quien yo puedo colocar mis cargas, en quien yo puedo colocar mis problemas, porque Él se preocupa, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Jesús reafirma este pensamiento en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. Dice allí Jesús: no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y dice el verso 32, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice Jesús: el que se preocupa lo hace porque no conoce realmente a Dios. Y por eso te decía, no tenemos por qué preocuparnos así sea tan grande nuestro problema. Si tenemos un Dios más grande que cualquier problema, no hay razón por la cual preocuparse. Porque dice Jesús, el que no conoce a Dios se preocupa, pero el que conoce a Dios sabe que Dios está allí a su lado, sabe que Dios nunca lo va a abandonar. Y lo primero que debemos hacer entonces es colocar en primer lugar a Dios en nuestra vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, así pasemos por necesidades. Pero aquí Jesús no está diciendo que no vamos a pasar por necesidades si coloco en primer lugar a Dios. No, sí vamos a pasar por momentos difíciles, pero podremos mantenernos firmes, podremos salir adelante porque nos mantenemos aferrados a la mano de Dios, porque hemos echado nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestra tristeza, nuestra desesperación, nuestro estrés en las manos de nuestro Dios. Así que hacer esto puede liberarnos como seres humanos, puede liberarnos de las cargas pesadas de la vida. Entonces allí está esa invitación. Decíamos hace unos momentos, tenemos un Dios poderoso, más poderoso que cualquier problema, pues con mayor razón confiemos y echemos nuestra carga en Él. Pasemos a la parte del día jueves. Continúa siendo fiel aun cuando no puedas ver a Dios. Un título largo, un subtítulo bastante largo. Creo que lo podríamos resumir con lo que fue el título de la lección, que en lugar de ese subtítulo colocarle viendo al invisible. Pero mira, hay que ser fieles a Dios. El pueblo de Israel fue llevado al exilio en Babilonia. Y cuando fue llevado al exilio en Babilonia, el pueblo de Israel pensó muchas veces que tal vez Dios lo había abandonado. Pensó muchas veces que tal vez Dios ya no estaba con ellos. Y a raíz de su pecado, tal vez Dios los había dejado a su suerte. Pero mira, Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31, dice todo lo contrario y deja una promesa maravillosa para su pueblo. Dice ahí Isaías capítulo 40, 27 al 31. ¿Por qué decís Jacob y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Te digo, el pueblo de Israel se sentía desanimado, se sentía triste y decía, bueno, Dios ha escondido su rostro de nosotros, Dios nos ha abandonado, Dios ya hace mucho que no se acuerda de nosotros. Pero mira lo que responde allí en el verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego a mí me encantan los versículos 29 al 31. Dice allí, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice allí el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías, mira, puedes llegar a sentirte cansado, puedes llegar a sentir que ya no puedes más, pero dice, pero tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que no se cansa, un Dios que es fuerte, un Dios que sigue avanzando a pesar de las circunstancias, un Dios que su pensamiento no es como el nuestro. Y luego dice, y bueno, y cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas que no puedes más, dice, Él te va a dar fuerzas. Él va a renovar tus fuerzas, Él te levantará como las águilas y volverás a poder caminar, a poder seguir adelante en las circunstancias de la vida. Entonces, qué maravilloso es saber eso, es saber que cuando la situación parece difícil, Dios va a estar allí para levantarte. Cuando pareciera que ya no puedes más, Dios te llenará de fuerza, de vigor para seguir adelante. Y es maravilloso saber eso. Mira, es difícil. Realmente una cosa es decirlo y otra cosa es la realidad. Pero mira, a manera de conclusión, me gustaría compartirte lo siguiente. Cuando sientas que ya no puedes más, cuando sientas que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, mantén tu mirada puesta en ese Dios poderoso, en ese Dios maravilloso, en ese Dios que aparentemente está invisible, que no lo puedes ver, pero que cuando te mantienes mirando a Él, lo vas a poder experimentar, lo vas a poder sentir en tu vida. Así que mantente mirando a Cristo Jesús, no te sueltes de su mano poderosa. Tal vez pasas por un momento difícil, pero sigue confiando en Dios. Muy pronto saldrás adelante. Me gustaría orar por ti en este momento, así que te invito para que cierres tus ojos y busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, en esta hora solamente quiero pedirte una cosa, Señor. Quiero pedirte por cada una de las personas que están viendo este comentario, por mí, para que podamos seguir adelante, Padre. Sabemos, Señor, que muchas veces vamos a experimentar momentos difíciles, momentos de prueba, pero queremos confiar en ti, Señor. Queremos sentir tu presencia. Y si tal vez hay alguno de tus hijos que está pasando por un momento como este, ayúdale a experimentar ese poder maravilloso, Señor. Ayúdale a renovar sus fuerzas y así seguir adelante siendo fiel a ti. Todo eso te lo queremos pedir, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.